seguidores de la página Rincón de Apologética Católica. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, Santiago Briones. Hoy veremos el tema Unión Igualitaria. Las fuentes consultadas fue el Catecismo de la Iglesia Católica, un compendio de la doctrina social de la Iglesia y la Biblia. Iniciemos con el numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Recibe formas muy variables a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. En la Sagrada Escritura los presentan como depravaciones graves. Lo confrontamos en el libro del Génesis 19, 1 al 29, en Romanos 1, del 24 al 27, 1 Corintios 6, 10 y en 1 Timoteo 1, 10. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. La unión civil o igualitaria, familia homoparental, etc., una de las varias denominaciones usadas para establecer un estado civil distinto al matrimonio civil, creada típicamente para que las parejas homosexuales vivan de similares e iguales derechos y obligaciones de las que gozarían las parejas heterosexuales, al estar civilmente casadas. Bajo una interpretación jurídica, normativa y constitucional, el número de derechos y obligaciones que enmarcan una unión civil dependen en mayor o menor grado del ordenamiento jurídico doméstico. En algunas jurisdicciones se les denomina como pacto civil de solidaridad o sociedad de convivencia. También la unión civil busca proteger el libre ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBT ante las hostilidades de la sociedad, cualquiera que fuese el motivo. La intervención del Estado, a través de sus políticas públicas, es importante el realizar una labor tutelar de su integridad y bienestar permanente, definiendo así su vigencia como sector de la sociedad. La fuente de los derechos y obligaciones de la unión civil provienen de la decisión de dos personas a estar juntas, motivadas generalmente por un vínculo afectivo o uno de índole contractual. Ello obedece al sistema jurídico del país donde se asegure que ambas personas alcanzan a conocer su desarrollo libre y su bienestar común. Hay muchos tipos de uniones civiles. Ello dependerá de cómo el Estado escuche y atienda las necesidades de la población homosexual. La unión entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay o familia homoparental, es la institución que reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por dos varones, dos mujeres o eventualmente dos personas del mismo género, en aquellas culturas que reconocen más de dos géneros. Si bien los matrimonios entre personas del mismo sexo han existido en diversas culturas a lo largo del tiempo, como en la antigua Roma o en la provincia china de Fujian hasta el siglo XIX, la occidentalización del mundo llevó a su desaparición en los siglos XIX y XX, volviendo a aparecer en el siglo XXI. Nos dice el Catecismo de la Iglesia en su numeral 2331, hombre y mujer los crió. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Dios crió al hombre a imagen suya. Hombre y mujer los crió, lo confrontamos en Génesis capítulo 1 versículo 27. Creced y multiplicaos, en Génesis 1, 28. El día en que Dios crió al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los crió varón y hembra. Los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación, en Génesis 5 del 1 al 2. Las primeras leyes de la época actual en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo
fueron aprobadas durante la primera década del siglo XXI hasta mayo del 2020, 29 países, de los cuales Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos como Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Taiwán y Uruguay. Permiten casarse a las parejas del mismo sexo en todo su territorio o en parte del mismo. El término homosexualidad fue acuñado por Karl Maria Canterbury en el siglo XIX, pero la historia de las parejas del mismo sexo, al igual que la homosexualidad en sí, se remonta a los inicios de la humanidad. La actitud de la sociedad hacia las parejas del mismo sexo y las uniones formales de parejas del mismo sexo difiere en función de los tiempos y lugares, desde la plena aceptación e integración, pasando por una tolerancia neutral, hasta el rechazo, la discriminación, la persecución y el exterminio. En la Europa de la antigüedad, algunas de las antiguas sociedades romanas y griegas toleraban y celebraban las relaciones entre personas del mismo sexo. Se documentan uniones matrimoniales entre hombres en el antiguo Imperio Romano en el 342. El emperador Constantino, Constancio II y Constante promulgaron una ley recogida en el Código Teodosiano, prohibiendo en el Imperio Romano el matrimonio entre personas del mismo sexo y condenando a muerte a los que habían celebrado. La institución del matrimonio permite a los individuos un rango de beneficios que tienen un impacto favorable en el bienestar físico y mental. Un gran número de niños están siendo criados actualmente por lesbianas y gays, tanto en parejas del mismo sexo como madres y padres solteros. Y esto está bien para los estados o países, pero es contrario para Dios. Las políticas estatales que llevan el matrimonio entre personas del mismo sexo se basan exclusivamente en la orientación sexual. Como tales, son tanto una consecuencia del estigma históricamente asociado a la homosexualidad, como una manifestación estructural de ese estigma. La familia es una realidad social, de cultura. No podemos calificarla con conceptos de naturaleza ideológica. No se puede hablar hoy de familia conservadora o familias progresistas. La familia debe ser conforme al plan de Dios, o simplemente no es familia. Los crió hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo confrontamos en el Evangelio de Mateo 19, 4 al 7. La familia, por ser una realidad antropológica, es una realidad social, de cultura. Se entiende, por lo tanto, que la sociedad y la cultura de su tiempo pueden moderarla. ¿Cómo se le puede calificar con conceptos ideológicos? Nueva contradicción. La familia es familia y ya. Me parece oportuno recordar la doctrina mucho más clara sobre la célula máter de la sociedad que la Iglesia viene enseñando hace 2000 años, tan actual y necesaria para un mundo donde estilos de vida abiertamente inmorales, realidades sociales y de cultura se implantan por todas las partes. Realmente, la familia no es progresista o conservadora, es familia, conforme al plan de Dios, o simplemente no es familia. La familia tiene su origen en Dios. Fue el Creador quien predispuso el pacto entre un hombre y una mujer. Él bendijo su amor y lo ha hecho. Fuente de amor mutuo. Lo hizo fecundo y estableció su duración hasta la muerte. En los planes del Creador, la familia es una comunidad de personas. Veamos la familia en el magisterio de la Iglesia. Las ideologías sobre el género y uniones, de hecho, no corresponden al concepto de familia. Se han presentado algunos proyectos de ley que no corresponden al verdadero bien de la familia, fundada en el matrimonio monogámico y con la protección de la inviolabilidad de la vida humana, favoreciendo la infiltración de peligrosas sombras de la cultura de muerte en el hogar. También suscita preocupación la creciente divulgación en los foros internacionales de concepciones erróneas de la sexualidad y de la dignidad y misión de la mujer, ocultas en determinadas ideologías sobre el género, y
¿Qué decir de la crisis de tantas familias separadas, de las personas solas y de la situación de las así llamadas uniones igualitarias? Lo mismo puede decirse de toda ley que perjudique a la familia y atente contra su unidad o indisolubilidad, o bien otorgue validez legal a uniones entre personas del mismo sexo, que pretendan suplantar con los mismos derechos a la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Palabras de Juan Pablo II en el discurso por el jubileo de los gobernantes parlamentarios y político el 4 de noviembre del 2000. Uniones homosexuales nunca serán matrimonio o familia. Un problema particular vinculado a las uniones igualitarias, de hecho, es el que se refiere a la petición de reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales. Objeto: cada vez más de debate público, las relaciones homosexuales son deprobadas y en nada semejantes al matrimonio. Piensan algunos que su tendencia es natural, hasta tal punto que debe ser considerada entre ellos como justificativa de relaciones homosexuales en una sincera comunión de vida y amor, semejante al matrimonio, en la medida en que se sienten incapaces de soportar una vida solitaria. La práctica sexual homosexual es pecado, pero no el hecho de ser homosexual. Los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2358. Dios ama al pecador, pero detesta al pecado. Un dicho muy popular, muy conocido. Que el Señor nos bendiga y nos guarde para la vida eterna. Paz y bien.